Heidegger está en esta coyuntura, ¿no? Heidegger justo es lo que está tratando de mostrarnos. Entonces él comienza tratando de acercarse a las disciplinas existentes y relanza la noción de una disciplina usualmente relegada o considerada en relación con el tema de la interpretación bíblica, que es el concepto de hermenéutica. Pues a partir de aquí, Heidegger los va a ir indicando, por así decir, su método de investigación, que es una manera un poco inapropiada de hablar, pero bueno, su camino, su estrategia de investigación, y él le va a llamar hermenéutica. Y le va a llamar hermenéutica de la facticidad, que es un concepto muy importante, porque justo para analizar al ser humano, tengo que entenderlo en su facticidad. Facticidad quiere decir tal y como es, prácticamente, sin desprenderlo de ninguno de todas sus determinaciones, sí, con todos sus defectos y virtudes, con sus pelos y su mugre, y con lo que tal cual es. O sea, la dimensión fáctica, tal cual se entrega el ente que somos en cada caso nosotros mismos. Y esa facticidad es su cotidianidad, precisamente. Bueno, interesante pregunta. A ver, dice Alejandro, ¿estaría de acuerdo con las determinaciones en Hegel? ¿En qué se refiere? Bueno, Hegel está en otra dimensión, en parte, o sea, digámoslo así, Hegel forma parte de este gran esquema al cual Heidegger, pues llaman en términos generales la metafísica. Eh, o sea, Heidegger de alguna manera está de acuerdo con todos en lo que tiene que estar de acuerdo. Con lo que no está de acuerdo es con cómo comprenden a la filosofía como una ciencia orientada a la tematización de un ente en términos fundamentalmente teóricos, ¿sí? Y a esa subsunción, esa elevación en Hegel es especialmente claro. Para Hegel la verdad se expresa en el concepto. La esencia tiene que subordinarse a la forma del concepto, y esa subordinación se dice en clave dialéctica para Hegel, para expresarse conceptualmente. Porque el concepto es, bueno, justo, el concepto es esta especie de autoconciencia del propio entendimiento, el espíritu absoluto comprendiéndose a sí mismo, se expresa conceptualmente. Es un proyecto filosófico muy diferente que el de Heidegger. Porque Heidegger dice, es que eso que dice Heidegger, que tiene su interés y su importancia, se eleva, se desplaza el asunto. Y para Heidegger lo que quiere es quedarse en un nivel antes de los conceptos, antes de la elaboración de esas teorías. Decía la gente que estuvo en las lecciones de Heidegger, que Heidegger le decía a sus alumnos cuando le hacían preguntas así como la que hace Alejandro, muy como elaboradas, leídas, decía Heidegger cosas como, hable más, ¿cómo se dice? De manera más llana, no elabore tanto. ¿Qué es realmente lo que quiere decir? Él tenía esta idea de que son ideas de Heidegger. Pues sí, o sea, que él decía, yo prefiero hablar con una persona en el campo, porque bueno, el tipo era un rural que vivía ahí en Friburgo, no le gustaba ir a Berlín ni a las grandes ciudades. Sí, yo prefiero hablar con alguien en el campo, porque me va a hablar así como muy directamente de lo que le inquieta, lo que quiere saber, y no con los intelectuales que hacen preguntas siempre poniendo concepto tras concepto y así. Entonces, sí, o sea, sí, eso ciertamente nos da cierta clave. Y esta clave tiene que ver con el tema de, bueno, o sea, efectivamente Heidegger está tratando de acercarse a la facticidad del ente que somos nosotros en cada caso, y en consecuencia esa aproximación demanda un uso del lenguaje más cotidiano. Muchas de las palabras que va a usar Heidegger, que para nosotros son un poco extrañas, en realidad son como construcciones o elaboraciones filosóficas a partir de expresiones cotidianas en el alemán, a veces en español suenan un poco rebuscadas. Gauss hizo lo mejor que pudo traduciendo algunos de estos aspectos de Heidegger, pues usando expresiones hispánicas, y a veces lo logró mejor que otras veces. Pero entonces Heidegger por eso habla de, por ejemplo, el tema esto de ante los ojos, bueno, no sé, ante los ojos, a la mano, el útil, el cuidado.
el concepto de conciencia incluso, son nociones que tienen que ver más con la cotidianidad, las habladurías, bueno, claro, el análisis del miedo, la angustia, la muerte, o sea, su manera de enfocarse a lo que le interesa destacar descansa en una especie de analítica de lo que él llama la facticidad del existente humano, que no se confunde, según él, con una antropología, ni con una psicología, ni con, pues, nada de eso, aunque tiene que ver con todas, obviamente. O sea, tan es así que fue llevado a esa dimensión. O sea, gente como Víctor Frank, ¿sí? Los antropólogos también, distintos fuentes, psiquiatras, abrevaron del pensamiento de Heidegger para llevárselo a sus propios territorios, pero él mismo dice, es que a mí no me interesa hacer nada de eso. Todo este análisis está orientado a una sola cuestión, que es la de poder fundar las bases de una ontología fundamental. Entonces, bueno, vamos un poco al texto directamente. Y el texto, bueno, el capítulo primero, voy a hacer como una balance muy, muy general. Podría incluso también hacer algunas alusiones, eh, incluso históricas. Por ejemplo, en el prólogo, bueno, desde la introducción es interesante, porque ya son cosas que ya vimos. Él empieza aclarando cada uno de los conceptos, qué quiere decir ontología, cómo se va a comprender este concepto de ontología, y él piensa, y empieza destacando también las insuficiencias del concepto de ontología de la tradición, a la cual ya nos hicimos referencias, y en la introducción, perdón, en el prólogo, cuando empieza con este tema de la hermenéutica, de la facticidad, es muy bonito que hace alguna cierta referencia a sus maestros al final del prólogo. Dice, mentor en la búsqueda fue el Lutero joven, modelo Aristóteles, a quien aquel odiaba. Impulsos me los dio Kierkegaard y los ojos me los puso Husserl. Sí, me los puso Husserl, literalmente me los colocó Husserl, yo traduciría así. Me gusta esa parte del texto. Y por cierto, según yo lo tenía, pero no sé dónde quedó, porque hay algunos detalles con la traducción que no es tan afortunada, lamentablemente. Pero esta expresión de Husserl que dice, Husserl hat mir die Augen ausgesetzt, o sea, que me los puso así como si me pusiera lentes y claro. ¿Y por qué Husserl? Esto también va a tener mucho interés, ¿no? Porque, bueno, Heidegger piensa que el método de la investigación tiene que ser fenomenológico. O sea, tiene que ser justamente una orientación de la atención, del estudio, de la indagación, que se concentre en el ente tal y como se manifiesta. Entonces, tenemos justo, solamente para volver a estos contextos, y en referencia a lo que ya he mencionado hasta ahora, que la determinación del ente puede ser en dos sentidos y un hilo conductor interesante es qué pregunta. La determinación del ente de acuerdo con su esencia, que remite a una generalidad y se subordina a un concepto y es solidaria con el juicio, todo lo que ya les expliqué. La pregunta mágica ahí es, ¿qué es? Pero si yo quiero interrogar al ente en su singularidad, tal y como aparece, la pregunta no es qué, sino cómo es. ¿Cómo es? ¿A dónde va? ¿Cómo va? Sí. ¿A dónde va? ¿A dónde se dirige? Cuando yo veo a alguien caminando en la calle y lo veo apurado, no digo, ¿qué es un ser humano que camina? No, pero eso no es decir nada. La pregunta que interroga al ente, tal y como se manifiesta en su ocurrencia, su manifestación, tiene que ver más con preguntas del tipo, ¿quién es esa persona? ¿A dónde va? ¿Por qué va corriendo? O sea, no es solo que va corriendo, sino por qué y hacia dónde se dirige. ¿Qué lleva en las manos? Es una pistola. Alguien va a hacer algo. O sea, eso ya entender el evento. ¿Se dan cuenta? La descripción en general, cualquier persona con una pistola que corre en la calle es cualquiera que sea.
pero precisamente el que tengo enfrente, que voy saliendo, y de repente hay un sujeto ahí con una pistola, pienso inmediatamente que si va caminando en una dirección, concentrado, con una pistola en la mano, va persiguiendo a alguien. El movimiento tiene un sentido. El ente que somos en cada caso nosotros mismos, nunca andamos a tontas y a locas. Bueno, a veces sí, depende de la hora del día, pero normalmente andamos haciendo algo. ¿Qué haces? Yo recuerdo mucho que mi padre me preguntaba eso todo el tiempo, ¿no? Estaba yo así, no sé, hija, ¿qué haces, no? ¿Qué estás haciendo? Y yo, no sé, ¿a qué veniste a la cocina, no? ¿Qué estás buscando aquí? O sea, tu lugar no está aquí, vete, regresate a tu cuarto, termina la tarea, ¿no? Estás ahí de ocioso, nada más. No, padre, pero es que el ocio es el origen de la filosofía. Aristóteles es muy claro ahí, ¿no? Estás de ocioso, no estás haciendo nada de provecho. El ente que somos en cada caso nosotros mismos se define más por lo que hace y cómo lo hace y hacia dónde va, en qué está ocupado, qué lo ocupa, qué lo mueve. Ese es el ente en su facticidad. Entonces, Heidegger lo que nos va a decir primero, ojo, aquí tenemos una primera pauta. Nunca va a ser el qué es, sino el cómo es lo que nos va a acercar al ente que justo, como he dicho desde el principio, se resiste a la generalidad. Y se resiste y sin embargo algo es. Entonces, ¿qué es aquello que es este ente caracterizado por su propia facticidad? Entonces, bueno, lo que tenemos que entender entonces, ahí viene la otra cuestión, es que la expresión, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿A dónde va? En su aparecer, esta es la cuestión también, está remitida en última instancia a un sentido. Recordemos que Heidegger está tratando de devolverle a las expresiones su sentido originario. Ontología, ontos, el ente, o sea, lo que es. Logos, el sentido, el decir, la referencia a hablar, discurrir, referirse. El logos apofántico, el logos del juicio es solo una forma del discurso cuyo objetivo, eso quiere decir apofansis según Heidegger, el objetivo del juicio apofántico, el juicio apofántico es el juicio sujeto es predicado, eso se llama juicio apofántico en lógica. Entonces, que es una palabra griega que tiene que ver, o sea, la apofansis es justamente la disposición de algo de tal manera que se muestre, o sea, el discurso lo que hace es presentar al objeto como si lo tuviera enfrente. Entonces, cuando yo empiezo a hablar y digo, bueno, pues el presidente, no sé. ¿Te interesa la filosofía? ¿Quieres aprender y comprender los grandes problemas de la humanidad? Tenemos una excelente opción para ti. En el CEF ahora puedes formar parte de nuestro canal y hacerte miembro y acceder a grandes beneficios. Podrás acceder a videos exclusivos, acceder a clubs de lectura, cursos en vivo, cursos pregrabados y formarás parte de una gran comunidad virtual en línea. Únete a nuestra comunidad filosófica. Dale clic.